Bien, buen día con todos. Vamos a dar inicio a la audiencia programada para esta hora en el incidente 122 del caso 3-2017. Dirige el debate el doctor Enríquez. Doctor Enríquez. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días con todos. Vamos a iniciar, a continuar con la audiencia. Señorita asistente de audiencia, dé cuenta de concurrencia virtual de las partes procesales. Buenos días, señor presidente. Los superiores, miembros de la tercera sala penal de apelaciones nacional y sujetos procesales que se encuentran conectados a la presente audiencia virtual de apelación de auto. En cuanto a la acreditación, señor director del debate, informa usted que por la Procuraduría Pública DOC se encuentra conectado el abogado Luis Rodolfo Bardales Sigua. Asimismo, por la defensa de inversiones en infraestructura de transportes por ducto SAC se encuentra conectado el abogado Espid Pelayo Beteta Amancio. En cuanto a la acreditación, es todo lo que tendría que informar a usted, señor director del debate. Muchas gracias. Preguntamos a la Procuraduría si está conforme con los datos de acreditación y si nos escucha correctamente. Parece que no. A la defensa se les pregunta si está conforme con los datos de acreditación y si nos escucha perfectamente. Buenos días, señor director de debates. Sí se le escucha perfectamente. Presidente, disculpe. Presidente, estoy escuchando correctamente y conforme con los datos designados. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, la Procuraduría, si va a participar de la audiencia, debe tener un equipo adecuado. ¿Nos está escuchando correctamente? Su audio está apagado. Señor magistrado, disculpe, buenos días. ¿Se escucha ahí? Sí, su cámara. Un momento, por favor. Bueno, la audiencia empieza a las 10. Ustedes están en la obligación de incorporarse 5 para las 10 y tenían la obligación del día de ayer de verificar su cámara. Bien, correcto. Ahora sí lo podemos ver, señor Bardales. Bien, vamos a continuar con la audiencia. Se ha interpuesto el recurso de apelación contra la resolución número 6 de fecha 10 de enero de 2024 que declaró infundado el pedido de incorporación de tercero civil responsable solicitada por la Procuraduría respecto de la persona jurídica Inversiones en Infraestructura de Transporte de Ductos SAC. Preguntamos si va a mantener el recurso de apelación a la Procuraduría. Sí, señor magistrado, muchas gracias. Muy bien. Como ya usted habrá podido apreciar, análisis del juez de primera instancia es bien dogmático respecto a la incorporación de las personas jurídicas en el proceso penal. Va a tener 7 minutos para poder sustentar su recurso impugnatorio. Adelante, señor procurador. Muchas gracias, señores magistrados. Como ya se sabe, este recurso de apelación es interpuesto contra la resolución número 6, en el extremo que le declara infundada la incorporación de tercero civil de la empresa Inversiones en Infraestructura de Transporte de Ductos S.A. Asimismo, se pide que la resolución sea revocada y se declare fundado nuestro pedido de incorporación. Como agravio, señores magistrados, está el hecho de que la judicatura, el ACU en este caso, no ha resuelto debidamente o de forma debidamente sustentada la resolución de la denegación de la incorporación de tercero, dado que ha vulnerado con claridad el artículo 19.8.1 y 19.6.9 del Código Civil. Recordemos, señores magistrados, que tenemos aquí 2 solicitudes, una pretensión principal que pide la activación en base al artículo 19.8.1 y una pretensión subordinada que en caso que se declare infundada la principal, pide que se incorpore por el 19.6.9. Dicho esto, señores magistrados, refiriéndonos al 19.8.1, la argumentación de la magistratura en este caso es que no habría ningún imputado que sea dependiente o subordinado de la empresa. A esto, señor magistrado, hay que decir lo siguiente. La Procuraduría Pública, en su solicitud de incorporación de tercero civilmente responsable, en ningún momento y en ningún extremo solicita que sea una incorporación por una vinculación de derecho. Es conocido ya por una serie de autores nacionales y extranjeros, como también se citó en el escrito de tercero, la doctora Giovanna Vicentini, el doctor César Salve, Fernando Traseñí, Juan Espinosa, Leiser León, Carlos Patrón, y podríamos así citar todo el día este tema
de que ya ha sido superada la cuestión referida a la subordinación como elemento de incorporación de tercero o de responsabilidad vicaria regulada por el 1981. Por eso es que la doctrina establece una diferenciación entre vinculación de derecho y vinculación de hecho, sino que para la vinculación de hecho basta única y exclusivamente que un tercero ejerza actividades que benefician a otra persona para que esta otra persona, si es que el tercero causa daños en el ejercicio de ese beneficio, responda objetivamente en base al artículo 1981 del Código Civil. Y sobre esto, señores magistrados, hay jurisprudencia bastante copiosa en nuestras cortes, tanto es así que se estableció en el escrito el caso correspondiente a Interoceánica Irsa Sur, en el cual básicamente expediente 16-2017, se incorpora a 7 empresas, Graña Montero, JJC, Ingenieros y Civiles Generales, GIM, Odebrecht y Ingeniería y Construcción, las concesionarias del tramo 2 y tramo 3, por los actos del propio presidente Alejandro Toledo, siendo que el presidente Alejandro Toledo no era un funcionario ejecutivo, agente o subordinado de la empresa. Igualmente en los casos de Félix Moreno y en los casos, sino que si citan resolución 4 del expediente 75-2017 contra Félix Moreno, igualmente en el caso de la resolución número C-2017, expediente 2017, de Jorge Isaac Acurio Tito. Y es que para la Procuraduría ha sido una novedad el rechazo de esta judicatura, puesto que lo que ha venido pasando es que se han venido declarando fundadas las solicitudes por vinculación de hecho, no por una vinculación de derecho que nunca se ha planteado. En ese sentido, solicitamos que se revoque esta fundamentación que solamente piensa o considera que la vinculación va por una subordinación laboral. Y como segunda cuestión del 1969, señor magistrado, ya la Corte Suprema en el recurso de casación 951-2018, específicamente como ponente el señor juez César San Martín Castro, ha establecido en el caso de reajuste ilegal de peaje que Línea Amarilla SAC sea incorporada de manera directa y sin tener ningún imputado como funcionario o subordinado en el proceso, porque su actuación causó daños de forma directa al enriquecerse indebidamente a expensas del aumento irregular del peaje. Esto es, en aplicación del 1969, una responsabilidad directa, toda vez que el 1969 establece que aquel que por dolo o culpa causa un daño está obligado a indemnizarlo. Aquí nos sorprende la judicatura en su primera instancia, dado que el argumento que ha formulado para rechazar la pretensión no es que el tercero no haya participado, no es que el tercero no se haya beneficiado, en tanto y en cuanto a través del imputado Yanto Mala haya sido ilegalmente adjudicada la buena pro de la obra gasoducto o mejoras al gasoducto, no siendo parte del consorcio gasoducto surperuano, sino que más bien lo que señala es que el supuesto del tercero civilmente responsable es excluyente del supuesto de la persona jurídica investigada. Esto es, si se quiere buscar la reparación civil de una persona jurídica, el canal no es el tercero civilmente responsable, sino la persona jurídica investigada bajo los términos penales. Y esto, de nuestro punto de vista, señores magistrados, es cerrado, puesto que la persona jurídica investigada es, digamos, una categoría que pertenece a un procedimiento referido a la aplicación de sanciones penales contra la persona jurídica establecidas ya en el 104 y 105 de lo que viene a ser la normativa penal. En cambio, el tercero civilmente responsable está incorporado o se busca su incorporación única y exclusivamente para que responda por los daños generados derivados del delito que se haya cometido por el imputado. Entonces, en ese sentido, señores magistrados, y ya para ir finiquitando mi participación, queda claro que el ACUO en ese extremo ha fallado porque ha confundido desde nuestra perspectiva la figura del tercero civilmente responsable con la figura de la persona jurídica investigada. La Procuraduría no está buscando sanciones penales del 104 y 105 que corresponden a la Fiscalía, sino está buscando una solicitud civil de incorporación. Y conforme lo dijo la Corte Suprema, no bajo una lógica criminal como cuando se incorporó a Lanzac bajo el 1969, sino bajo una lógica de ilícito civil, ¿no? Y dada su manifiesta participación, dado que se benefició con la adjudicación de la buena pro. Entonces resulta inconmensurablemente irrazonable que se imponga una sanción civil o una reparación civil a el imputado Yanto Mala, pero la empresa que fue beneficiada con la adjudicación de la buena pro salga completamente impune del proceso. Eso, entre otros términos. Y finalmente señala la judicatura de que no se le ha citado o de que no ha habido jurisprudencia relevante en el caso, cuando se le ha citado, conforme consta en la solicitud del tercero civil, una serie de sentencias para la incorporación de personas jurídicas bajo el artículo 1969. Ya hemos dicho, recurso de casación 951-2018 ha sido citado
en cuanto a sus considerandos tercero, cuarto y quinto, y forma parte del Sistema Público Nacional de Sentencias, con lo cual la resolución, cuando dice no podemos ver estas sentencias porque no están publicadas, está incurriendo desde nuestra perspectiva en un equívoco porque es una sentencia de carácter público. También finalmente la resolución número 7 recae en el expediente 0077-2017, que incorpora a las empresas Odebrecht y demás, ¿no? Igual la Interoceánica y Sur, por justamente una participación directa, conforme la última parte señala, aplicable el factor atributivo de responsabilidad por dolo o culpa previsto en el 1969. La resolución judicial 3 del expediente 0036-2017, caso no revocatoria, a pesar también que ahí no había un imputado funcionario de la empresa, incorpora al Consorcio Rutas de Lima, SAC, justamente por haber sido parte de lo que es la tesis fiscal del pago de la coima. E igualmente en este proceso ha habido otra resolución para los casos de las demás empresas, como por ejemplo la propia empresa Odebrecht, ¿no? Tanto Vías Nuevas de Lima, Rutas de Lima como Odebrecht. Entonces, señores magistrados, por estas consideraciones, está desde nuestra perspectiva claro que en el 1981 no se motivó porque no había una vinculación de hecho y en el artículo 1969 ni siquiera se analizó. O sea, hay una falta de motivación en la resolución porque simplemente se señaló que estábamos ante una persona, ante el procedimiento de investigación de persona jurídica y no ante el procedimiento de tercero civilmente responsable, anulando o evitando cualquier pronunciamiento sobre el fondo, a pesar de que ya se había citado jurisprudencia incluso en la Corte Suprema al respecto. Eso sería todo, señores jueces. Muchas gracias por su paciencia. Antes de correr traslado, ¿nos puede indicar cuál es la fundamentación o vinculación de hecho de esta empresa con los hechos que son materia de investigación? Por supuesto, señor juez, muchas gracias. El artículo 1981 permite, conforme lo señala la doctrina nacional y extranjera ya citada, que en la vinculación de hecho lo que pasa es que una persona jurídica o una persona natural actúa para beneficiar a otra sin que haya una relación de subordinación laboral. En este caso, la relación de hecho es que el imputado, Ollanta Humala, la imputada Nadine Heredia y todo el aparato criminal que forma parte de la tesis de imputación de la Fiscalía, ejecutó actos, ¿no?, que se llevaron a cabo, reuniones, gestiones con la empresa, materia de el concurso en Gasoducto Surperuano para que se pudiera adjudicar ilegalmente al consorcio la buena pro de esta obra. Con lo cual, señores magistrados, se corrobora de manera clara que la principal tesis de la Fiscalía es justamente esa, que los imputados, Ollanta Humala y demás, llevaron a cabo gestiones para adjudicar ilegalmente a la empresa que está haciendo materia de este incidente con la adjudicación del proyecto referido al gasoducto peruano, ¿no? Entonces, ahí está claramente la vinculación de hecho. Entonces, ¿esta empresa es parte del consorcio? Sí, por supuesto. La empresa Infraestructura de Transporte de Productos es parte del consorcio que fue ganadora ilegal de la adjudicación de la Buena Pro. Correcto, bien, muchas gracias. La defensa de la persona jurídica tiene el uso de la palabra por el espacio de 7 minutos. Señor magistrado, con su venia, el artículo 409 del Código Procesal Penal confiere al Tribunal Superior solamente referencia delimitada por el recurso impugnatorio. Y en este caso, el recurso impugnatorio hace referencia al agravio que existe en la resolución recurrida y supuestamente existe una falta de motivación. Y como todos sabemos que la falta de motivación puede ser por ausencia absoluta de sustento racional o por cuando se elude el examen un aspecto central o trascendente de lo que es objeto de debate. Ambos supuestos, su señoría, son vicios y no son errores como lo ha manifestado el procurador en su intervención. Cuando se ha hecho referencia a los errores que ha hallado en el razonamiento del juez de primera instancia, la parte recurrente contradictoriamente ha manifestado que existen errores en el razonamiento, pero también al mismo tiempo ha dicho que no hay motivación. Su señoría, la falta de motivación no es un error y es un vicio. Por lo tanto, su sanción es distinta a la de la revocatoria. Los vicios se sancionan con nulidades, mientras que los errores se sancionan con otro tipo de, de pretensiones, como contradictoriamente presenta la Procuraduría. Y en ese sentido, nosotros nos vamos a referir únicamente al agravio que ha hecho mención la Procuraduría en su recurso de apelación, que es si hay o no hay ausencia de motivación o falta de motivación, como lo ha manifestado. En la resolución recurrida, señores magistrados, con relación a la aplicación del artículo 1981, la resolución recurrida responde a la pretensión del Ministerio, a la pretensión de la Procuraduría, estableciendo que para la vinculación que solicita se aplique la Procuraduría,
Existe en el artículo 2, numeral 11 del 111 del Código Procesal Penal y el artículo 103 del Código Procesal Penal, una exigencia que está referida al vínculo jurídico. Y para el magistrado de primera instancia, este vínculo no aparece en los hechos que son parte del proceso penal principal conforme a la imputación del propio Ministerio Público. Por esa razón es que el magistrado en su resolución concluye que la doctrina nacional y extranjera respalda que la vinculación de hecho en casos de responsabilidad vicaria regulada en nuestro ordenamiento jurídico por el artículo 1981 del Código Civil, y pues todos estos párrafos giran en torno a un mismo problema a resolver. Señor magistrado, en todo esto, la pretensión de la Procuraduría en su recurso ha hecho referencia a que el magistrado no ha dado respuesta a los argumentos y a la doctrina y jurisprudencia que ha citado para sustentar su pretensión. Ahora bien, cuando nosotros hemos revisado el recurso de apelación promovido por la Procuraduría, nos hemos dado cuenta que todos los argumentos o toda la doctrina que ha hecho mención giran en torno a un mismo tema probandum. Es decir, giran en torno a lo mismo, para resolver si se aplica o no se aplica la vinculación que pretende que se aplique en este caso. Y al respecto, nosotros debemos de recordar que la sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 1858-2022 y la casación 1476-2018 hablan acerca de la motivación suficiente, o en este caso la motivación insuficiente. Y es que en la decisión que se cuestiona no debe dar respuesta a todos los puntos planteados por la parte recurrente, sino únicamente a lo que es sustancia en lo que se está decidiendo. Y por esa razón es que, consideramos que el magistrado sí ha dado respuesta a todos los planteamientos que la Procuraduría ha presentado. Que se disienta del razonamiento, que se busque un error, es creo que un planteamiento totalmente distinto al que la Procuraduría contiene en su petitorio o en su pretensión, porque no es compatible la fundamentación que ha establecido sobre el error en el razonamiento a la existencia de una falta de motivación. La motivación, el magistrado de primera instancia la ha dado. Entonces, lo que consideramos nosotros es que en el presente caso, los agravios que ha presentado la Procuraduría en su recurso no son compatibles con su pretensión, por lo que solicitamos que se declare infundado el recurso de apelación y se conforme la resolución recurrida. Muchas gracias. La respuesta es algo formal, señor representante del actor civil. Tiene 3 minutos. Muchas gracias, señores magistrados. Bueno, señores jueces, como habrán podido apreciar de la disertación de la contraparte, está bastante claro que no se ha pronunciado sobre el fondo de la controversia de lo que es el recurso, sino sobre cuestiones referidas a temas procedimentales que, por supuesto, la Procuraduría ha cumplido. Porque cuando exponemos el agravio, señores jueces, establecemos que se ha vulnerado la tutela jurisdiccional debido proceso, en tanto que se ha vulnerado el derecho constitucional que está dentro del apartado 139 de la Constitución, referido a la garantía de la debida motivación de las resoluciones judiciales. Entonces, claramente hemos expuesto en nuestro momento, en nuestro turno, por qué se ha vulnerado esta debida motivación. Y la debida motivación se ha vulnerado, si lo centramos de manera clara, sobre aspectos que el abogado no se ha pronunciado, en que no se ha hecho un análisis de la vinculación de hecho cuando la Procuraduría solicitó la vinculación justamente por una relación de hecho, siendo de que todo el aparato criminal, Ollanta Humala y demás copartícipes, realizaron, como dice a veces la Fiscalía, esta vocación de permanencia de aparato de poder para beneficiar ilegalmente con colusiones a empresas como la que está haciendo materia de objeto en este incidente y como la empresa Odebrecht, y más precisamente el consorcio que ganó el proyecto del gasoducto. Ahora, entonces claramente hay una relación a la debida motivación. Luego, el 1969, el agravio es aún peor, porque el juez señala que cuando estamos ante un caso de persona jurídica investigada, y como es un caso de persona jurídica investigada, no resulta de aplicación al artículo 1969. Es decir, no analiza el fondo del 1969, si hay una participación directa, no hay una participación directa, si hay dolo, culpa, etcétera, no analiza eso. Lo único que hace es decir, en realidad se está confundiendo las figuras y acá no resulta aplicable el tercero civilmente responsable. Por lo tanto, no me pronuncio sobre el tema,
pues me considero de que el canal es la persona jurídica investigada. Y sabemos que el canal no es la persona jurídica investigada, que es un tema penal referido al 104 y 105. El 111 del tercero civil está únicamente abocado a la reparación civil. Eso es todo, señor magistrado. Gracias. Muchas gracias. La defensa de la empresa tiene usted la palabra por 3 minutos. Señor magistrado, finalmente, cuando la Procuraduría ha hecho mención al agravio, dice que existe falta de motivación. Y la falta de motivación, como sabemos todos, tiene dos supuestos: inexistencia de motivación o motivación aparente. Decir de manera genérica que se ha lesionado el derecho a la motivación no es suficiente para delimitar un recurso. Tiene que aterrizar en una de las formas, de qué forma se ha lesionado el derecho a la motivación, a la debida motivación, y en este caso la Procuraduría en su recurso únicamente ha dicho que no existe motivación o falta motivación, sin precisar a cuál de las dos vertientes de esta forma de vicio se refiere. Y claramente en la resolución que se ha impugnado está desarrollado las razones del magistrado por las cuales ha rechazado la pretensión de la aplicación del 1981 y la aplicación del 1969 y también el 1983. Todos los planteamientos que ha postulado la Procuraduría han sido respondidas, han sido resueltas. Que la Procuraduría cuestione el error en el razonamiento es algo totalmente distinto y por lo tanto no satisface el agravio que ha presentado ante ustedes. Por esas razones solicitamos que se declare infundado el recurso de apelación y se confirme la resolución recurrida. Bien, muchas gracias. Vamos a hacer algunas preguntas para poder resolver mejor este tema. Empezamos. ¿En qué etapa está este proceso, señor abogado de la Procuraduría? Señor magistrado, hasta donde tengo entendido, salvo mejor parecer de la Fiscalía, está en investigación preparatoria, señor. Todavía estamos en investigación preparatoria. A ver. Aquí ha indicado que existe defecto de motivación respecto a la situación de vinculación de hecho para incorporar a una persona al proceso, a una persona jurídica. La defensa está indicando que usted lo que busca con su pretensión es revocatoria, y si busca revocatoria, el sustento no estaría en los defectos de motivación, sino en el error de la apreciación de la norma o la subsunción de la norma. Y el error tiene como consecuencia la revocatoria. Pero si usted establece que existe falta de motivación o defecto de motivación, en este caso, la sanción sería la nulidad. Señor abogado, entonces, ¿con cuál de las dos pretensiones? Porque lo que nos marca a nosotros es el agravio, no la pretensión escrita, sino cuáles son los agravios que usted consigna en su recurso. ¿Cuál va a ser el efecto que usted está buscando? ¿Nulidad o revocatoria? Muchas gracias, señor juez. Conforme nuestra pretensión, se establece que se revoque, ¿no es cierto?, la resolución número 6 y se declare fundado nuestro pedido de incorporación. Es decir, estamos pidiendo una pretensión revocatoria. Revocatoria. Ya, entonces, Sí. Vamos a los errores y no a los vicios. Correcto. A ver, si ustedes indican de que esta persona jurídica es parte de un consorcio y este consorcio firma un contrato con el Estado, no entiendo por qué realizan una sustentación sobre una vinculación de hechos si existen dos contratos: el contrato de consorcio con el Estado y el contrato de estas personas jurídicas para asociarse tipo consorcio. Señor magistrado, gracias. Según el artículo 400 de la Ley General de Sociedades, el consorcio es un contrato, no viene a ser una persona jurídica. Es decir, cuando dos personas jurídicas integran un consorcio, no crean una nueva persona jurídica, de tal manera que ambas mantienen su autonomía, conforme también lo indica la Ley General de Sociedades, y por ende responden directamente por cualquier daño que se haya podido derivar de su actuación. Entonces, aquí la cuestión es que ambas personas jurídicas, ¿no?, en el caso, por ejemplo, de la otra parte del consorcio, así como esta, fueron beneficiadas con la adjudicación de la buena pro a través de la figura del consorcio, ¿no? Entonces, la vinculación, de hecho, de nuestra perspectiva, está clara en el sentido de que el propio presidente de la República, Ollanta Tazo, se interesó indebidamente y tras unas gestiones y conversaciones, conforme lo indica la tesis fiscal, ¿no?, en otorgar ilegalmente a las empresas la adjudicación de la buena pro. Desde esta perspectiva, señor magistrado, ¿cómo sería posible imponerle una reparación civil al presidente Ollanta por adjudicar ilegalmente una obra, pero no a las empresas que resultaron beneficiadas ilegalmente? Eso lo entendemos, señor abogado. El tema está, si existe un contrato de consorcio y este consorcio firma con el Estado,
¿existe vinculación fáctica o existe vinculación jurídica con el Estado? Existe, a ver, aquí el señor magistrado, digamos que podemos diferenciar los planos, ¿no? Una cuestión efectivamente es el plano contractual, ¿no? En el caso correspondería, por ejemplo, si se incumpliera una obligación derivada del contrato, un supuesto del régimen de responsabilidad por inejecución de obligaciones, porque claro, es evidente que hay un contrato entre la concesionaria que luego, digamos, que luego pasó a conformar las empresas que formaban parte del consorcio y el Estado, ¿no? Hay un contrato, eso no cabe duda. Ahora, si hubiera un incumplimiento de ese contrato y se derivaría un daño de esto, habría una responsabilidad por incumplimiento de obligaciones. Pero como quiera que estamos en un caso en el cual no estamos cuestionando un incumplimiento de contrato, sino un daño a través de la comisión de un delito, estamos ante una responsabilidad extracontractual. Enmarcándonos en ese supuesto, resultaría de aplicación el artículo 1981, que señala que para vincular, ¿no es cierto?, para que haya una responsabilidad solidaria entre principal y agente, o debe haber una subordinación, que es, digamos, el argumento de la judicatura de la CUO, o, según yo diría unánimemente la doctrina nacional y extranjera, se puede corroborar una vinculación de hecho. La vinculación de hecho, entonces, no es establecida entre el Estado y la concesionaria o el consorcio, sino entre las empresas, ¿no es cierto?, y el funcionario público que coadyuvó, incluso antes de la propia adjudicación, a realizar todas las gestiones necesarias para la adjudicación ilegal del proyecto. Ahí está la vinculación de hecho. Obviamente, desde nuestra perspectiva, no hay un contrato en el cual Ollantumala se hubiese comprometido, ¿no es cierto?, ilícitamente a adjudicarlo, sino que fue tratado delictivamente de manera clandestina. Bien. Y sobre este tema de incorporación o vinculación fáctica, de incorporación de personas jurídicas, esta sala ha emitido, creo, una o dos resoluciones. ¿Usted las ha citado también estas resoluciones en su pedido o solamente las de primera instancia? Para el tema de la vinculación, de hecho, se ha citado efectivamente solo resolución 16 de primer juzgado de investigación preparatoria, entonces del expediente 16-2017, y se ha citado la resolución 4 del expediente 75-2017 contra Félix Moreno, y se ha citado la resolución número 6 del expediente 11-2017 contra Jorge Isaac Acurio Tito. Esas son las tres resoluciones que se han citado para el caso de la vinculación de hecho, señor magistrado. Esas, pero ninguna ha sido apelada, ¿no? No, porque además, señor magistrado, una vez que, conforme lo señala el Código Procesal Penal, se declara incorporado un tercero civilmente responsable, no cabe el recurso de apelación según el propio Código Procesal Penal, de modo que no se puede apelar. Sí. Bien, muchas gracias, señor abogado. A ver, la defensa quiere usar la palabra para que pueda pronunciarse a las preguntas y respuestas dadas. Señor magistrado, solo ratificarnos en el criterio asumido por el juez, en el sentido de que una vinculación, en este caso, de hecho, tendría que exigir la presencia de un subordinado vinculado un subordinado vinculado de la empresa en el presente proceso penal, situación que no existe en la imputación formulada por el Ministerio Público. Lo que se pretende es vincular a la empresa o a la persona jurídica ante la ausencia de personas subordinadas a esta que se encuentren investigadas en la presente investigación. Y esto es una característica que el magistrado de primera instancia ha resaltado en su pronunciamiento, razón por la cual ha rechazado la pretensión de la Procuraduría, que, como también lo ha indicado en su resolución, todavía no tiene una solución pacífica o una respuesta pacífica. Y en este caso el criterio del magistrado ha sido por preferir la vinculación jurídica que desarrolla el artículo 111 del Código Procesal Penal por la vinculación fáctica que ha sido desarrollada por una casación que también ha sido citada por la defensa, por la Procuraduría, pero que también en la resolución es clara al momento de decir que a esa casación se le debe oponer la casación 498-2019 de Cajamarca, donde establecen que los presupuestos para la responsabilidad civil debe todavía merecer un desarrollo amplio, y pues que en este caso, o para este caso en concreto, nosotros consideramos que el criterio asumido por el magistrado de primera instancia es válido y tiene los motivos en los fundamentos que ha expresado en su resolución. Por esas consideraciones, solicitamos que se declare infundado el recurso de apelación y se confirme la resolución recurrida. Muchas gracias. Bien, uno de los fundamentos del magistrado para denegar el recurso ha indicado lo siguiente.
Si el supuesto fáctico antes descrito se condice con los cargos y la imputación concreta de los que se encuentran investigados en la disposición de formalización y continuación de investigación preparatoria, si la empresa de inversiones, infraestructura de transportes y ductos hubiera participado en forma directa en la comisión de los ilícitos penales a través de sus socios, administradores apoderados, conjuntamente con los imputados Ollantumala y Alarcón, la consecuencia jurídica directa debe ser su incorporación como persona jurídica al proceso penal de autos bajo los alcances del artículo 90 y 93 del Código Procesal Penal, con objeto de ser investigados, procesados y de ser casos sancionados, y a fin de que en su oportunidad se imponga la privación de beneficios obtenidos ilícitamente. Siendo así, no resulta idónea su incorporación como tercero civil. Entonces, el magistrado, al emitir esta resolución, su fundamento 4.4.3 y 4.4.4, se pronuncia de que los fundamentos fácticos de la incorporación de esta persona es que tendrían vinculación directa con los hechos. Y como existe vinculación directa con los hechos en materia de investigación, debió haber sido incorporado por el Ministerio Público como una persona jurídica pasible de sanción conforme al 90 y al 93, y no como tercero civil responsable como lo han solicitado la Procuraduría Pública en este momento. ¿Usted concuerda con este fundamento de la decisión apelada, señor abogado, de la empresa IPSA? Señor magistrado, en relación a ese fraseo que hace la resolución, lo que dice es, si el supuesto fáctico se condice con los cargos, no está afirmando que en este caso concreto lo que la Procuraduría ha planteado sea conforme a la formalización, porque cuando el magistrado se refiere a la pretensión referida o para la aplicación del 1969 y 1983 del Código Civil, lo que hace es establecer que para que el procurador o para que la Procuraduría pueda sustentar o defender lo que plantea, es necesario o sería necesario antes que lo que el Ministerio Público desarrolla como marco fáctico sea de la manera en la que ha desarrollado su resolución. Y para eso tendría que seguirse el procedimiento que establece el artículo 104 y 105 del para establecer la incorporación de la persona jurídica conforme al 90 y 91 del Código Procesal Penal. Pero esto, como le digo, si el fáctico se condice con los cargos de la imputación, y en este caso, lo que el fáctico que presenta la Procuraduría no es conforme a la imputación del Ministerio Público. O sea, en este extremo, o para esta pretensión, no existe identidad fáctica. Por eso es que el magistrado, cuando se refiere a esta pretensión, dice, si el fáctico se condice, tendría que ser canalizado a través del 90 y 91, dando inclusive dos requisitos. La primera, que el fáctico se condiga. Y segunda, si el fáctico se condice, el procedimiento debería ser a través del 90 y 91. Ok, muchas gracias. Finalmente, actor civil, sobre esto último. Señor magistrado, y con su venia, solamente para complementar lo señalado, la defensa no se ha pronunciado sobre la cuestión de que la otra parte del consorcio, Enagas Internacional SLU, ya fue incorporada como tercero civilmente responsable. De manera que resultaría un contrasentido desde su perspectiva que uno de los socios ilegales, Enagas, haya sido incorporada, uno de los consorciados, pero la otra consorciada, ¿no es cierto?, escape de todo tipo de responsabilidad. Claramente un tratamiento disímil frente a la misma situación. Esta ilegalidad, creo, señores magistrados, no debería poder ser permitida. Ahora, respecto de lo señalado, señor juez, queda bastante claro que la categoría de persona jurídica investigada es una categoría diferente a la categoría de tercero civilmente responsable. Tan es así que hay una serie de casos en los cuales una misma persona jurídica tiene, ¿no es cierto?, la calidad de persona jurídica investigada, porque así lo acciona el Ministerio Público para efectos de 104, y también tiene la calidad de tercero civilmente responsable, porque además de las sanciones que se le pueden o no pueden imponer en base al 104 y 105, también se le podría imponer una reparación civil. Es decir, son dos categorías jurídicas diferentes. Es por eso que la Procuraduría no entiende dónde está el fundamento del juez al decir, si se pide tercero es persona jurídica investigada. No, pero un momento. Persona jurídica investigada es para efectos del 104 y 105 y tercero es para efectos de reparación civil. Ambas categorías pueden coexistir, no se excluyen. Y pueden haber casos en los que se declare fundada las sanciones del 104 e infundada la reparación civil, o infundada la sanción del 104 y fundada la reparación civil, o fundadas ambas o infundadas ambas.
de tal manera que son categorías que cada una tiene su propio procedimiento, y en tal sentido, la motivación de que se trataría de lo mismo, desde nuestra perspectiva, pues carece de todo asidero jurídico. Eso sería, señor. Muchas gracias. Y la pregunta cae de madura, señor abogado del actor civil. ¿Por qué incorpora o solicita la incorporación de un de los participantes del consorcio en forma distinta y por qué no en el mismo requerimiento? Como usted indicó ya, un integrante del consorcio está incorporado y otro está recién en discusión su incorporación. Muchas gracias, señor magistrado. Respecto a esta cuestión, hay dos temas a referir. Cuando se incorporó a Enagas Internacional SLU, que era la contraparte, o mejor dicho, era la socia consorciada, era la consorciada de la empresa de infraestructura de transporte de ductos, la Procuraduría consideró hacerlo mejor de manera diferenciada. Primero, porque el Código Procesal Penal así se lo permite, no hay una obligación de solicitar la incorporación simultánea de todos los terceros. Y segundo, porque consideramos que todavía requeríamos mayores elementos de convicción para llevar a cabo la incorporación de infraestructura de transporte por ductos. Y dado que todavía no finalizaba la investigación preparatoria, estábamos en todo nuestro derecho de compartimentar el debate, compartimentar, digamos, el análisis y analizar primero contra una defensa técnica el caso del tercero de Enagas, que se declaró fundado, y en este caso, luego ya posteriormente analizar la cuestión referida al tercero de infraestructura por ductos. Sin embargo, nos reafirmamos, señor magistrado, en que resultaría un sinsentido que una de las consorciadas, ¿no es cierto?, sí se ha incorporado como tercero, mientras que la consorciada de infraestructura por ductos de transporte no se ha incorporado, aun cuando ambas fueron beneficiadas ilegalmente por los imputados en el proceso penal. Gracias. Bien, muchas gracias. De mi parte no tengo más preguntas, señor presidente. ¿Alguna pregunta adicional de aclaratoria? Ninguna pregunta de mi parte. Muchas gracias. La doctora Rodríguez, ¿alguna pregunta adicional? Su micrófono está apagado, doctora Rodríguez. Ahora sí. Ninguna, señor, ninguna. Bien, muchas gracias. Entonces, de esta forma hemos culminado. La sala pasa a deliberar y la resolución será notificada en sus casillas electrónicas. Señor presidente, hemos concluido por el día de hoy. Muy bien, hemos terminado. Buen día con todos. Hasta luego. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias. Buenos días, señor Buenos días, magistrado. doctor. Buenos días, doctor.